Buenas a todas y bienvenidas un mes más a Rojo y Negro TV. Antes de comenzar, queremos hacer una especial mención a las compañeras que mantienen una huelga de hambre en la Puerta del Sol contra el terrorismo machista. Damos paso ahora al tema sobre el que nos trae aquí hoy, son las pensiones y desmontando sus mentiras. Como siempre, podéis interactuar a través de las redes con el hashtag RNTVpensiones, y doy paso a presentar a Victoria Portas, del Movimiento en Defensa de las Pensiones. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Torres, de Yayo Flautas Madrid. Buenas noches. Buenas noches. Por otro lado tenemos a Desiderio Martín, de CGT. Buenas noches. Hola, buenas noches. Y Jesús San, del Círculo de Mayores de Podemos. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Como siempre, antes de comenzar con el debate, vamos a ver el vídeo que nos han preparado las compañeras. Nadie duda que las pensiones sean uno de los soportes para millones de jubiladas y también para sus familias. El esfuerzo que todas las trabajadoras hacemos con nuestras cotizaciones a la Seguridad Social se ve recompensado con la tranquilidad de un retiro y jubilación pagada. Sin embargo, en esta época de crisis, las pensiones y su sostenibilidad están en entredicho. La lógica nos lleva a pensar que son imposibles de mantener tal y como las conocemos ahora. ¿No es cierto que son sostenidas por las cotizaciones del resto de los trabajadores en activo? ¿Y no es esta la única manera de hacerlo? Por tanto, debido a la pérdida de empleos por culpa de la crisis, ¿cómo va a ser posible mantener las pensiones actuales? ¿Cómo va a ser posible mantener sus subidas de acuerdo al IPC? La esperanza de vida es cada vez más alta y el sistema no lo tuvo en cuenta. ¿Será posible pagar todas las pensiones a jubiladas con una esperanza de vida mayor? Y de acuerdo con todo lo anterior, ¿no será mejor contratar un plan de pensiones privado? ¿Es posible un futuro con las pensiones? Pues muchísimas gracias por este vídeo, compañeras. La pregunta es clara. Victoria, comienzo contigo. ¿Hay dinero para las pensiones? Clarísimamente sí que hay dinero. Podríamos aportar muchos datos y principalmente yo diría unos cuantos que todo el mundo conoce, que principalmente hay 40.000 millones en despilfarro y corrupción, hay 80.000 estimado en paraísos fiscales, hay 61.000 millones para reflotar los bancos. No nos pueden decir que no hay dinero para pagar pensiones. Y en este sentido, Pedro, vemos que la base de cotización en base a las afiliaciones a la seguridad sociales de la que dependen esas pensiones, y cada vez hay menos cotizantes, ¿es cierto que ese dinero para sufragar esas pensiones disminuye? Sí, evidentemente las cotizaciones van en decremento en cuanto a cuantía, debido a los salarios tan bajos y carentes que se están dando desde que se ha creado esta burbuja de crisis económica, que esto está provocado más que creado, y yo creo y confío en que hay dinero para poder soportar y mantener las pensiones sin ningún peligro. Desiderio, ¿hay dinero? Y si existe ese dinero, ¿dónde está? Pues no solamente hay dinero, sino se trata de que veamos el problema tal como está, es decir, que no es un tema de que haya o no dinero. Yo simplemente haceros una apreciación. En el vídeo que presentáis decís que las pensiones se pagan con las cotizaciones, no es cierto. Las pensiones se pagan a través de los productos de la riqueza concreta, bien vía impuestos directos, bien vía impuestos indirectos. Es decir, son las pensiones contributivas las que, por mor de un acuerdo político y sindical que se hizo en el año 1995, el denominado famoso Pacto de Toledo, se separó las fuentes de financiación de las pensiones. Ahí empieza el grave problema, porque eso fue un ataque muy serio a todo lo que es nuestro sistema de reparto y de solidaridad, que es el de las pensiones. Un pacto político que lo que hace, pues es, luego lo veremos, en concreto, dar la salida para llegar a esa conclusión que decís si hay dinero o no hay dinero. Es decir, las pensiones se pagan, en concreto, dentro de lo que se denomina el sistema de seguridad social, nuestro sistema público de seguridad social, donde hasta el año 95 es a través de unos presupuestos generales del Estado, donde se daban esas partidas en concreto en función de las necesidades, no solo a través de las cotizaciones, sino cuando el gobierno tenía que librar, es decir, cuando el Estado tenía que librar partidas en concretas, se pasaban al presupuesto para pagarlo, bien a las pensiones
el complemento de mínimos, bien a las pensiones no asistenciales, etcétera, o bien inclusive a las pensiones, aunque en el segmento contributivo la Seguridad Social llevaba sin déficit desde años inmemorables, y es hasta el año 2011 con la reforma de las políticas de austericidio o autoritarismo que nos aplicaron, como se hizo. Pero primer mito que hay que descontar, ya que el programa lo habéis llamado Desmontando Mentiras sobre las pensiones. Las pensiones no es cierto que solo se paguen con las cotizaciones. Es una contribución, y lo dice el artículo 50 de la Constitución, no lo digo yo. Dice que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicas y actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos y ciudadanas durante la tercera edad. ¿Qué es la suficiencia económica? Pues que hay que tener recursos siempre para pagar a las personas de la tercera edad en las pensiones. Luego veremos, a lo largo de la discusión y del debate, dónde está el problema. Jesús, nos ha desmontado de si la primera mentira, tal y como están enfocadas ahora las pensiones, ¿son sostenibles? A mi modo de ver, el sistema es un sistema de reparto, o sea, eso tiene que quedar claro, no es un sistema de capitalización. Al ser un sistema de reparto, hasta ahora se ha estado pagando con las cotizaciones de las personas en activo, que realmente iban soportando lo que había que pagar a las personas de la clase pasiva. Entonces, este sistema en los últimos años ha ido en decaimiento, de forma que se ha llegado a producir un déficit que ahora podemos estimar en unos 19.000 millones que faltan para pagar a los pensionistas. Entonces, esos 19.000 millones, que 7.000 van a cargo de los presupuestos por todo el concepto de mínimos, etcétera y tal, podemos hablar de unos 14 o 15.000 millones que en este momento faltan. Entonces, esa falta, si no hacemos algo, esa falta se va a ir acumulando hasta llegar a hacerlo, yo no diría insostenible, porque lo que sí que hay son unas amenazas. Nos están amenazando que en los próximos 20 años, FUNCAS, que es la Federación de Cajas de Ahorro, nos está diciendo que las dos reformas laborales que ha habido, tanto la de Zapatero de 2011 como la de Rajoy 2013, van a producir un total de pérdida en la pensión del 35%, lo cual es muy importante, y yo creo que debe ser el eje del problema, porque realmente si a un pensionista le dicen que en los próximos años va a ir perdiendo hasta un 35%, yo creo que eso es mucho. De hecho, también están diciendo que en los próximos 10 años, y ya con datos mucho más próximos, vamos a perder del orden del 7%. O sea, ¿qué quiere decir? Que estamos en esa línea de perder, especialmente por el tema de la aplicación de la fórmula que nos aplican, que es de donde sale el 0,24% de aumento. Claro, en cuanto al aumento, el hecho de que no suba lo que sube el IPC, ¿se podría evitar? Sí, vamos a ver. Lo primero es que hay que derogar las dos reformas. O sea, si no derogamos las dos reformas laborales, la de Zapatero y la de Rajoy, difícilmente se va a llegar a eso. O sea, el cálculo de la pensión en este momento lo están haciendo, pero como entran en la fórmula los ingresos por seguridad social, etcétera, etcétera, quiere decir que va a ser muy difícil que subamos para inflaciones más altas del 0,25%, lo cual cada año vamos a ir perdiendo. O sea, si ya hemos perdido un 3,5%, un 4% en los últimos años, ahora cada año vamos a perder. De hecho, en el 2016, para el 0,24% de aumento ha habido una inflación del 1,6%, lo cual quiere decir que ya perdemos un 1,35%. En enero ya hemos tenido un 3% de reducción. O sea, ¿qué quiere decir? Que en los próximos años esto que nos están amenazando es muy posible. O se hace algo, se busca una manera de financiación, o se hace algo, o realmente esto va a ser un problema de falta de sostenimiento de las pensiones. Victoria, vemos que están vendiendo los planes de pensiones como si fuesen nuestra única salvación. ¿Eso es así? ¿O simplemente es más negocio para la banca y que exactamente, a ver, a mí dinero esto es algo que a mí me gusta mucho aclarar, ¿no? Porque justamente la idea de que nuestra solución son los planes de pensiones es el día ese famoso que sale Fátima Báñez y dice que se reúne con un grupo de expertos en el cual toma la decisión que el sistema de seguridad social, tal como está montado, no sería sostenible, con lo cual se ven en la obligación de tomar unas medidas donde está en el medio, pues eso, el índice de revalorización y el futuro factor de sostenibilidad, y que además sería muy aconsejable para nuestros pensionistas que suscriban un plan de pensiones privado. Entonces, a mí me gusta recordar siempre, primero, ¿quién es ese grupo de expertos que consulta Fátima Báñez? Bueno,
Pues es un grupo de expertos que, si vemos realmente, no es un grupo de expertos en seguridad social, no es un grupo de expertos que lleve años en economía de seguridad social, no. El grupo de expertos que Fátima Báñez se reúne con ellos es gente del Banco Santander, es gente de BBVA, es gente de Allianz Seguros y algún responsable de sindicato que ya se ha pasado al gobierno de Fátima Báñez, ¿bien? Entonces, justamente, los expertos son todos de la banca privada, obviamente. Si se habla de que la seguridad social no es sostenible, ¿cómo no se puede ocurrir a la ciudadanía de a pie que la banca quiera meterse en algo que económicamente no da rentabilidad? ¿Por qué? Pues eso es mentira, obviamente. A ellos les interesa coger pedazo de eso, porque estamos hablando que aún así, con los recortes, con todas las reformas laborales, con los salarios precarios y con las altas tasas de desempleo, se puede estar hablando de 125 millones de euros que mueve la seguridad social. Para ellos eso en planes de pensiones es impresionante. Y la segunda parte es decir que es que lo ideal es que tengamos planes de pensiones justamente para tener una pensión digna. Entonces yo les digo, cualquier persona de hoy en día, de clase obrera, un trabajador normal, que aporte 100 euros mensualmente durante 27 años, queriendo creer, siendo optimistas y considerando que la banca nunca quebraría, ¿bien? Cuando el Estado no quiebra, pero la banca sí quiebra, pero seamos súper positivos, como dice Fátima Báñez, y pensemos que nunca pasaría eso, lo mucho que conseguiría esa persona cuando le toque jubilarse a los 67 años es una pensión de 187 euros. Si realmente consideramos que una pensión mínima, ya no digo digna, pero digo mínima, rondaría los 980 y tantos euros, ese trabajador está obligado a aportar a un plan de pensiones sobre 500 euros al mes durante 27 años de su vida. Entonces, la gran pregunta que habría que hacer a Fátima Báñez es ¿quién de este país se puede permitir el lujo de pagar 500 euros mensuales para un plan de pensiones para acabar teniendo una pensión pues digna? Ya se va desmontando una segunda mentira. Desi, ¿querías añadir algo? Sí, yo creo que había que situar el hecho concreto del por qué aparece la banca o el por qué los políticos y las políticas concretas que se han llevado a cabo a través de todas las leyes que ha habido de nuestra reforma del sistema de seguridad social, que por cierto no es la última, la del 2013, sino que es fundamentalmente la anterior, la 27-2011, la de Zapatero, el PP, todas las fuerzas políticas con excepción de Izquierda Unida y los sindicatos en los cuales hablan de la racionalización del sistema de pensiones, son los causantes del desmantelamiento progresivo que se está haciendo sobre los sistemas públicos de pensiones. Más que sobre el sistema público de pensiones, sobre el sistema de seguridad social. Creo que hay un primer mito que hay que desmontar, ya que estamos hablando de grandes mentiras. Las pensiones es algo más que la propia pensión, es decir, nuestro sistema de seguridad social abarca todo lo que son los sistemas de protección social, tanto en la salud, a través de la sanidad, como en las prestaciones de asistencia social, más las prestaciones de desempleo, más el tema de las pensiones. Qué duda cabe que el capítulo de pensiones es el mejor bocado para el mercado. Pero ahí hay que situar el problema que estáis intentando o que estamos intentando abordar en estos momentos. ¿Es sostenible el sistema de pensiones? Pues eso depende de la opción política que hagan los gobiernos concretos y determinados momentos que qué quieren hacer con una parte de la población que en estos momentos suponen 8,5 millones de pensionistas y tenemos 9,4 millones de pensiones, donde la pensión media son 910 euros y donde el 52% de las pensiones contributivas, que son 4.700.000, no llegan al salario mínimo interprofesional que actualmente está en 707 euros. Es decir, el problema no es de gastos, sino el problema es de ingreso. Claro, a partir de ahí, para decir por qué el mercado se quiere apropiar de un bocado que puede suponer en estos momentos, según los presupuestos generales, el presupuesto de la Seguridad Social, las pensiones contributivas eran 171.000 millones, es decir, 171.000 millones que en ningún momento dado se los van a apropiar de forma generalizada. Pero sí están dando los pasos como para que vayamos a un sistema asistencialista, lo que teníamos hasta los años 80. Asistencialista significa dejar una pensión asistencial y es
eso, asistencial, lo que antes denominamos las pensiones de beneficencia, para que la gente no se cabre demasiado y no pueda. Pero eso es imposible en el actual marco. Yo lo que quiero decir que el tema de la descapitalización de la seguridad social, no solamente de las pensiones, de la descapitalización de la seguridad social, fundamentalmente se ha hecho con las leyes. Una primera ley de la del 85, que modificó bastantes cosas y sobre todo que dijo que el periodo de cálculo ya no iba a ser sobre los 2 últimos años, sino que pasó a 8. Una segunda ley que abordó el periodo de cálculo ya no de los 8, sino a los 15, y la tercera ley, la ley Zapatero, de comisiones obreras y de UGT, del PP, etcétera, y de todos, que elevaron el periodo de cálculo a los 25 años. Y además decidieron que había que retrasar la edad de jubilación. Es decir, los factores de acceso a la pensión, en vez de favorecerlos para dar cumplimiento a lo que es el artículo 50, que siempre habrá dinero suficientes como para eso, se vieron cortados por este tipo de leyes. El segundo factor de descapitalización tiene nombres y apellidos. El primer nombre y apellidos es la destrucción de empleo que se hizo aquí a partir del 2012, fundamentalmente el 2013, en donde salió más de 3 millones de trabajadores. El tercer factor, en concreto, son las cotizaciones que planteaba antes el compañero, donde antes se cotizaba por una media salarial de 1.200, 1.300 euros y hoy no hay una media salarial de 720. El cuarto factor es la bajada de los tipos de cotización a los empresarios, más las subvenciones y las reducciones en las cuotas planas, etc. Eso todo, más el hecho de no tocar los salarios que se pierden porque no cotizan, que son las bases máximas de cerca de 2,1 millones de trabajadores y trabajadoras, incluidos los miembros de los consejos de administración, que también son asalariados, que solamente cotizan hasta la parte del salario medio. Eso todo supone una pérdida de ingresos de 37.000 millones de euros. Actualmente el déficit a 31 de diciembre está en 17.357 euros, 31 de diciembre. En el terreno contributivo, en el segmento contributivo, es decir, si se ingresara, y he dicho la cifra de 37.000 millones de euros que sale, pero es que además si a eso le metemos otros conceptos como son los planes de pensiones que no se ingresan y que están desfiscalizados porque tienen un tratamiento fiscal muy bueno, es algo que se deja de ingresar. Por ejemplo, en la administración pública, hace 4 años obligaron a todos los trabajadores y trabajadoras a tener un plan de pensiones. Esos son dineros en concreto que una parte de esas masas salariales de toda la administración pública, que son 2,3 millones de trabajadores y trabajadoras, no van a la caja pública para ejercitar ese reparto, solidaridad y redistribución en función de eso. Es decir, creo que hay que partir de ahí, del hecho concreto que los estados, y aquí en concreto en el Estado español, esto no son políticas solo del Estado español, son políticas de toda la Unión Europea, pero fundamentalmente tiene mucho que ver con las políticas públicas acerca de qué hacemos con la protección social, qué hacemos con nuestros ciudadanos, nuestras ciudadanas, que en este caso somos mayoría, o son casi mayoría, quitando los asalariados, que estamos hablando de 8,6 millones de pensionistas, de personas que denomina la Constitución tercera edad. Pedro, ¿y no crees que sería mejor atacar el fraude a la seguridad social, incluso las horas extras que se desempeñan en los puestos de trabajo que no son cotizadas? Sí, evidentemente hay un mercado negro de labor que no está retribuido, como son esos contratos que son contratos basura de tiempo limitado, 2 horas, 4 horas, 6 horas, pero que realmente el trabajador está realizando unas horas superiores al que indica el contrato, y esas horas que son superiores no están reflejadas en ninguna parte. Evidentemente esto es un dinero, como nos indica DESI, es un dinero que no contribuye a las arcas del Estado. No solamente es esto, es que yo no creo, o sea, yo como ciudadano de la calle, yo no creo que pueda haber, que en este país se esté viviendo sin tener ingresos. Aquí hay un mercado negro laboral que se contempla, se permite y se consiente, que no está registrado en ninguna parte. Yo no puedo pensar que hay 5 millones de personas que no tienen trabajo. Hay familias que están
5 miembros de la familia en paro, no tienen ingresos, es imposible. Se puede estar sin ingresos una semana, 2 semanas, pero no se puede estar 4, 5 años, 6 años que llevamos de crisis, no creo. Tiene que haber, en el mercado negro, tiene que haber algo de las horas y del trabajo que no está reflejado en ninguna parte. Jesús, en cuanto a los años mínimos de cotización que son exigidos, ¿por qué cada vez se avanza? Bueno, ahí hay una historia, por ejemplo, los años mínimos de cotización que están en 15 años están afectando en primer lugar, y voy a echar una lanza en favor de las personas que no llegan a los 15 años, precisamente. O sea, hay muchísimas personas que se quedan en 14 o 14 años y pico que no tienen derecho a cobrar la pensión, que solamente en el caso de una pensión no contributiva que la financie las juntas o las comunidades se lo pagan. Pero ¿qué pasa con una persona que ha tenido que quedarse en casa, que ha salido del mercado de trabajo y al final ha cotizado 8, 9 o 10 años? ¿O qué pasa con la situación actual en que la gente está trabajando en precario, con jornadas muy reducidas, que aunque sí les multiplica por unos coeficientes reductores, o sea, unos coeficientes ampliadores que por 1,5, de forma que los días de cotización aumentan, pero realmente hay mucha gente que puede quedar fuera de cobrar una pensión, como quedan las personas que después de llevar 40 o 30 años y tal, no cotizan los 2 años últimos. O sea, es triste decirlo, pero personas que llevan 40 años cotizando se pueden quedar sin cobrar la pensión. O sea, todo esto tiene que cambiar, esto tienen que hacer una reglamentación de forma que se piense en la situación actual, en una situación que hay gente que se tiene que quedar en la casa a cuidar los niños, que sale del mercado laboral, que vuelve, pero que al final no va a llegar a estos plazos que estamos diciendo mínimos para poder cobrar una pensión. En especial amas de casa o amos de casa, o los maridos que también se pueden quedar. Estas personas no llegan y no cobran la pensión. Entonces, yo creo que hay que hacer esto hay que reglamentarlo de otra manera, pero de acuerdo como está la situación actual, que no es la de entonces, porque realmente hay muchas cosas para financiar la pensión. Hay que pensar en todas las ayudas que está dando el Estado, por ejemplo, para planes de empleo, etcétera, que todo eso hay que recuperarlo. Hay que destopar las cotizaciones, como decía allí el compañero, o sea, que la pensión máxima sea 3.642, me parece que es, porque uno que cobra 6.000 o 7.000 y tal no cotiza por todo lo que tiene que cotizar. Claro, dirá, oye, pero que me peguen también la pensión en la misma proporción. Eso habrá que analizarlo, porque aquí tiene que haber un tema de corresponsabilidad con las pensiones mínimas. O sea, una persona, porque cotice más, yo soy de la idea que la pensión no debería aumentar en la misma proporción. O sea, esta reglamentación hay que hacerlo para la situación actual y buscar unas fuentes de financiación, quitando todas esas ayudas, que realmente hay una serie de ayudas que no deberían de existir y que salen de la caja de la Seguridad Social. Bueno, nos vamos a ir a Cataluña, pero antes le doy la palabra a Victoria. No, justamente yo quería comentar que, digamos que ciertamente el problema que hay aquí es un doble factor, ¿no? Por un lado está la descapitalización del sistema de seguridad social, que busca realmente nuestro gobierno, obviamente apoyado, impulsado por la Unión Europea, porque es lo que está buscando en todos los Estados miembros, pero ahí lo que tenemos es, por un lado, el fraude en seguridad social, que es lo que comentábamos, y el principal fraude que hay en seguridad social es las grandes bonificaciones que tienen las empresas por realizar contratos basura, porque no es por incentivar al mercado laboral, por crear realmente contratos basura, lo que obliga a más trabajos en negro completamente escondidos que la propia empresa pone en el mercado, justamente pues por eso, por contratos de 2 horas, acaban haciendo 8, porque realmente se necesitan. Y hay una segunda parte, que es que siempre utilizan la palabra de que a mayor esperanza de vida va a haber mucha gente mayor y no hay... Si no nos matan antes, ¿no? Exactamente, y si no hay ingresos suficientes. Bueno, por favor, que vivamos más es un gran logro de la humanidad, que es un gran logro que tenemos que considerarlo como algo positivo. Bien, por favor, que no nos maten, no, eso no es lo que queremos. O sea, es mentira. Ciertamente lo que ocurre es que se han hecho unas políticas de recorte en el mercado laboral y de una forma, y voy a decirlo así, de un patriarcado impresionante que no está dejando que las mujeres podamos participar en el mercado laboral en igualdad de condiciones, asumiendo
que tenemos un grupo de población dependiente de la cual hay que hacer cargo, de la cual se hace cargo mayoritariamente, no el 100%, pero sí que ciertamente mayoritariamente las mujeres, que no se ve recompensado ni se ve sustituido para que ese grupo de población puedan cotizar. En este momento, con el número de población que hay en edad de trabajar, ¿vale?, y que está varada, tanto por los números que se reconocen por parte del INEM, que no es la totalidad de los parados, que son muchos más, ¿no?, más de todas esas mujeres que tienen pues, temas de dependencia por personas mayores o por niños, si esa posible masa salarial cotizase, no habría ningún tipo de problema de cubrir todo el sistema de seguridad social, de pensiones. Incluso sobraría, ¿no? Exactamente, los números dan que sobraría. Claro, ¿qué ocurre? Que si no se hacen políticas desde otro tipo de bases, no podemos decir que el sistema de seguridad social se está escapando el dinero con las pensiones. No, lo que pasa es que tú no estás buscando políticas se está desequilibrando hacia un lado. Bueno, destruyéndole. Exactamente. Seguimos con el debate. Vamos a ver lo que nos han preparado las compañeras de Cataluña que han entrevistado a Domiciano Sandoval de la Marea Pensionista Catalana y volvemos con Desi y con Pedro. A mí me gustaría lanzar dos mensajes a la sociedad. El primero de ellos es que, contrariamente a lo que dicen los economistas neoliberales, las pensiones en España no solamente son sostenibles, sino que podrían mejorar considerablemente. Y el segundo mensaje que me gustaría lanzar, que lo digo muchas veces, es que las pensiones no es un problema de pensionistas, es un problema sobre todo de los que se incorporen al sistema a partir de ahora. La década de los 80-90, haciendo caso del Banco Central Europeo, los economistas que paga FEDEA, que pagan los bancos, empiezan a lanzar mensajes de que las pensiones son insostenibles, ¿no? En abril del 95 se reúne el Pacto de Toledo, el gobierno, los sindicatos, bueno, los dos sindicatos que se consideran que nos representan, que no sé a quién representa. Eso en realidad fue la cuña que ha desbaratado todo el sistema público de pensiones después. En ese momento, hasta que se firmó el Pacto de Toledo, donde no llegaban las cotizaciones sociales, acudían los presupuestos generales del Estado. Y ese Pacto de Toledo estableció de que las pensiones contributivas solo se pagarían a través de cotizaciones sociales. Un país que estaba medianamente industrializado y con salarios potentes, han hecho un país de servicios, de turismo, con salarios bajos, con contratos muy bajos, y eso ha derivado en que las cotizaciones no llegan para pagar las pensiones. No tiene ningún sentido que nos repitan cada día que las pensiones en España son insostenibles y que a la vez de los impuestos de los españoles estemos poniendo en el año 2012, que ahora estamos en el 17 y seguramente será bastante más, en el año 2012 se pusieron 2.000 millones para desgravaciones fiscales de las pensiones privadas. O se financian las tarifas planas de los empresarios. ¿Qué sentido tiene? O la Seguridad Social paga el coste administrativo de la Seguridad Social. Ningún ministerio paga el coste administrativo. Ningún ministerio, lo pagan los presupuestos generales del Estado. O tienen la cotización topada en 3.600 y pico euros. ¿Por qué? Pues porque muchos que están en las altas esferas del Estado, entre ellos senadores, diputados, de gobiernos, de parlamentos autónomos, de Madrid, etcétera, etcétera, sobrepasan en escréis los 3.600 euros. O sea, destopar el sistema significaría inyectarle de golpe y porrazo 7.500 millones de euros. Es decir, que trabaja un trabajador y medio por cada pensionista cuando tenemos cientos y cientos de empresas que se están robotizando y además con el agravante de que se están robotizando muchas veces con dinero público y no pagan absolutamente nada. No nos pueden decir que no se pueden sostener las pensiones si no le ponen un impuesto a la productividad. Si cada año aumenta el PIB en España un 3 y pico %, ¿quién se lo lleva? El futuro de las pensiones es que acabarán en pensiones de 400 o 500 euros. Es más, desde mi punto de vista, esto ya lo tienen programado. Tiene poder adquisitivo y puede poner cada mes 200 euros en un plan de pensiones privado, va corriendo al banco creyendo que eso es su salvación. Graso error, porque lo primero es que son improductivos.
Lo segundo es que las comisiones se lo comen, en muchos casos. De los 300 y pico planes de pensiones privados que hay en este país, solamente cuatro planes de pensiones de estos rindieron como el IBEX 35, o sea, lo que rinde la bolsa, más o menos. O los bonos del Estado, que rinden más que un plan de pensiones privado, se los comen las comisiones. Pero eso, a ti como individuo no te podrán obligar a que vayas al banco a hacerte un plan de pensiones, pero si pides un trabajo, el empresario sí te dirá obligatoriamente 100 euros de su nómina mensual o 150 o 200 van al plan de pensiones de empresa. ¿Quién gestiona los planes de pensiones de empresa? Los sindicatos que están involucrados, su COGT, comisiones que están involucrados en ellos, ¿vale? Y el dinero empezará a hacer el traspaso de las pensiones públicas a las pensiones privadas, pero además de forma obligatoria. Pues muchas gracias, compañeras, por este relato de Domiciano. Desi, vemos que te has quedado antes con ganas de añadir alguna cosa más. Sí, en función de lo que estaba el debate, es decir, yo creo que el tema grave es que nos están hablando del déficit. El déficit, como decía en mi primera intervención y como bien decía Domiciano, no aparece sino es a partir de una opción política que es el Pacto de Toledo en el 95, donde decide separar las fuentes de financiación. Eso es muy serio y es muy grave, porque es que al final estamos privilegiando a la gente que ya está privilegiada. Es decir, si vamos al segmento contributivo, eso es lo que supuestamente se cubre a través de las cotizaciones. No es cierto que las pensiones se paguen en concreto solo con las cotizaciones de ese año y por eso tienen que tirar del plan de reserva. Eso fue el sistema trampa que emplearon para decir, en el momento que los ingresos son menores que los gastos, y los menores ingresos pueden venir por diferentes circunstancias, o bien porque haya menos cotizantes, pérdida de puestos de trabajo a mogollón, como ha sucedido a partir del 2011, o bien porque, aunque haya más cotizantes que antiguamente, los salarios sean menores, con lo cual el 6% que paga el trabajador o la trabajadora y el 28% que paga el empresario, no es lo mismo pagarlo sobre 1.200 que sobre 700. Es decir, son reglas concretas que se hizo a través de ese sistema contributivo, y además un sistema contributivo que ataca directamente la solidaridad y el reparto equitativo entre todos y todas. ¿Por qué? Pues porque aquellas personas que son mayores y que han estado en grandes empresas y tienen carreras profesionales de 20 o de 30 años son las que van a salir más beneficiadas, en detrimento de un mercado de trabajo que a partir de los años 90 lo que entra al mercado de trabajo son contratos interrumpidos, contratos de rotación y además con cotizaciones. Es decir, es todo lo contrario de la solidaridad de ese sistema de reparto y de redistribución equitativo. Y luego está el fraude que antes he hablado. Es un fraude legal. No estamos hablando de un fraude ilegal, estamos hablando de un fraude que a través de nuestro sistema fiscal, los ricos, los capitales, en concreto, los grandes empresarios, los grandes ejecutivos y una población que, insisto, son más de 2 millones y pico, solamente cotizan hasta 3.400, que es la base máxima. Pero imaginaros un señor como el consejero delegado de Iberdrola o el consejero delegado o el presidente de cualquiera de las grandes empresas del IBEX 35 o todos los consejeros, que son 570 consejeros que tienen salarios de 1,5 millones de euros, solamente cotizan por 3.400, que lo multiplicas por 14 veces y te sale pues eso. Es decir, todo ese dinero no ingresa, más el tema concreto de los 21.000 millones que desde el 2007 aquí se ha dado directamente a los empresarios para, es decir, fomentar el empleo, malas tarifas planas, es decir. ¿Eso a qué obedece? Eso obedece a algo que se hizo aquí y que llevaron a efecto a partir de que las políticas de los estados modificaron el artículo 135 y entonces hubo, decía algo así tan sencillo, dice algo tan sencillo que siempre habrá dinero para pagar una deuda que encima no era nuestra, no era pública, sino que era una deuda privada. Eso. Siempre habrá dinero para pagar a los banqueros y a los deudores de la deuda. Y luego, si sobra dinero, pues ya pagamos a los pensionistas, ya pagamos a la educación. Es decir, los recortes que hay sobre las pensiones no es ni más ni menos que sobre todo el sistema de derechos sociales y de necesidades sociales que hay que cubrir de una forma obligatoria porque lo dice la Constitución. Es decir, claro, el tema del déficit es un tema de mierda, es decir, porque nuestro sistema de seguridad social nunca se había regido por la regla del déficit y de los ingresos, sino por la suficiencia,
por la suficiencia. ¿Qué sucede? Que en el año 97 se crea el Pacto de Estabilidad a niveles europeos, estos hicieron el Pacto de Toledo en el 95, en el 97 firmaron la ley 2797 que lleva a cabo las iniciativas del Pacto de Toledo y se empieza a regir por la regla del déficit. Cuando ha habido superávit, para lo que ha utilizado el gobierno ese fondo de reserva en concreto es para lograr que no se sobrepase el 3% de la deuda. Pero no tiene nada que ver, es decir, hay otras partidas de presupuestos generales del Estado que no se rigen por la regla del déficit. La Casa Real, ¿por qué regla del déficit se rige el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa? Y eso pasa aquí, en el Estado español, pero a niveles europeos. ¿Por qué se rige la regla del déficit, todos los gastos de la OTAN, todos los gastos para el ejército europeo, todos los gastos para los millones y millones que se están haciendo con respecto a la represión sobre las migraciones? Es decir, la regla del déficit rige para la mayoría, ante un desmantelamiento de ese Estado social que hasta ahora teníamos, en los cuales han dicho, pues, os vais a enterar. Pedro, somos conscientes de que la precarización de las pensiones a la clase trabajadora no la beneficia, suponemos que a las grandes empresas son a las que benefician, pero detrás de esta estrategia, ¿qué es lo que están buscando? ¿Que vayamos a la desaparición de las pensiones o que vayamos a un sistema caritativo de pensiones? Nos conducen al sistema caritativo, nos conducen a una pobreza total. En el día a día estamos perdiendo todos los derechos adquiridos anteriormente. Mi generación todavía está en esa situación un tanto privilegiada, pero los que vienen detrás, esos lo van a tener la situación muy, muy mal, porque ¿cómo puede una persona con un salario de 700 euros, si es que puede tener 2 hijos, crearse un plan de pensiones si no llega en ni el a que final de mes? su sueldo tenga que sacar 200 euros? Que me explique esto el mago Merlin, ¿cómo se hace? Esto es imposible, esto es totalmente imposible, es una locura. ¿Qué ocurre? Que somos, yo creo que el pueblo español somos excesivamente contemplativos. Porque esto era para estar todo el mundo en la calle diariamente. Esto no se puede soportar. Esto es imposible. Somos muchos los jubilados, no digo ya abuelos, no, los jubilados que estamos ayudando a nuestros hijos. Es triste, un hombre con 40 años que tenga que acudir de nuevo a su casa de los padres para poder subsistir es muy triste. Y este es el futuro que les espera. Hay que hacer algo. Pues ya que hablas de calle, nos vamos a ir de la mano de nuestra compañera Ruth, que se ha ido a ver lo que opina la gente al respecto sobre las pensiones. Vamos a ver si nos quedamos o no sorprendidas. Estamos en la calle para preguntar cómo ve la gente el sistema de pensiones. ¿Podéis vivir dignamente con vuestra pensión? Con los dos juntamos 1.200 euros. Con los dos juntamos 1.200 y bueno, vamos tirando. Yo cobro 602 euros. Este año me han subido 51 céntimos. Mi pensión sí la considero digna, nada del otro mundo, pero digna. Pero por ejemplo mi marido, que ha trabajado igual que yo, menos los últimos años antes de la jubilación, que ya solo le daban la ayuda a mayores de 52, no cotizaba y entonces le ha quedado una pensión de unos 600 y pico euros, que no es digna ni te da para vivir, porque vivimos los dos juntos. Pues yo para mí sí, yo estoy conforme con la mía, no es que sea exagerado, pero para mí está bien. Durante el tiempo que estuviste cotizando, ¿cómo te imaginabas tu jubilación? Cuando yo era joven, pues pensaba eso, que iba a llegar con una pensión digna, que no iba a tener preocupaciones y que iba a poder vivir relajada. Y tanto yo como mi entorno, mi familia y tal, pero ahora tengo bastantes problemas, no por mí en concreto, sino por mis hijos, mi marido, o sea, todo el entorno, que no hay trabajo y he avalado con un piso a un hijo, bueno, estoy ayudando a mis hijos, están en el paro. ¿Creéis que os han timado con el tema de las pensiones? Están timando a todo el mundo, no a nosotros, a todos los pensionistas los están timando. Por eso, porque no hay una igualdad en España. Lo que hace falta es que se siga manteniendo y que la gente, igual que trabaja, siga cotizando para el día de mañana y que no se gasten el dinero en otras cosas. El fondo de pensiones, la bolsa, como dijéramos, se ha ido bajando porque no entran cotizaciones.
de los trabajadores, porque los trabajos son muy precarios y porque hay mucho paro. Entonces, claro, no da para repartir a todos, pero no es lo que están diciendo de que se va a hundir y de que si se crea trabajo se puede mantener este sistema. ¿Cómo veis el futuro de las pensiones? Bueno, yo pienso que nosotros seguiremos como estamos, más o menos. Vosotros jóvenes sois lo que lo vais a tener más difícil, más complicado. ¿Cómo os imagináis de jubiladas? Pues haciendo mucha economía, muchos números y sin llegar a final de mes. Yo soy autónoma, así que ni me imagino jubilada porque básicamente me da que voy a estar trabajando hasta los 70, vaya, casi. Yo creo que no llegaremos a pensiones, según están las cosas, no tendremos pensión. ¿Creéis que tendréis una jubilación digna? No. No, y además tengo la impresión de que van a bajar las pensiones. ¿Os da miedo llegar a mayores con el sistema de pensiones que tenemos actualmente? Pues sí. Yo creo que no, yo creo que, bueno, pensando un poquito se puede solucionar. Va a estar complicado, pero lo que hay que hacer es gestionar bien. Y esperar que alguien encuentre, o que entre todos encontremos una solución al tema de las pensiones y de las jubilaciones dignas. Desde las grandes instancias se está abogando porque se hagan planes de pensiones y por privatizarlos y porque cada uno, o sea, esa parte solidaria se quite, ¿no? Que aparte de la que no va a haber, y entonces para que crear fondos de pensiones, y yo creo que ese no es el camino. Bueno, Jorge, esto ha sido todo por hoy. Yo me despido, nos vemos en las calles. Salud y hasta la próxima. Pues muchas gracias, Ruth. Jesús, tenemos aquí una pequeña muestra del pulso que hay en la calle en cuanto a los sistemas de pensiones, al sistema de pensiones. ¿Podemos hacer algo para revertir esta situación? Vamos a ver, yo quería hacer unos comentarios que van muy en la línea con lo que ahí se ha dicho. Yo he hablado con muchos jóvenes y las reflexiones que se hacen los jóvenes son clarísimas. Piensan que primero que la pensión no es un tema que le debe importar a alguien que empieza a trabajar. O sea, ellos ven un futuro muy lejano y entonces dicen, ¿por qué me tengo yo que empezar a preocupar de este tema? Segundo, ellos piensan que cuando lleguen a la edad de jubilación no habrá dinero para sus pensiones. Lo mismo que estaban diciendo ahí en el reportaje es así de claro lo que piensan los jóvenes. Que no van a cobrar una pensión al ver la pirámide poblacional, como está pasando, una pirámide con una base muy amplia abajo para que está soportando a muy pocos pensionistas, está pasando a una pirámide de botella, en la cual pocas personas en activo van a tener que soportar a los de arriba. Entonces, además, la pensión media a cobrar cada vez va a ser más baja. Entonces, ¿por qué se preguntan, ¿por qué me tengo yo que hacer un plan privado de pensiones? Es lo mismo que están diciendo ahí. Entonces yo pienso que los jóvenes se tienen que incorporar a la movilización que están haciendo las personas mayores, porque no es lógico que el que esté luchando por esto sea el pensionista mayor y los futuros pensionistas que vienen detrás y los jóvenes que vienen todavía más detrás, que realmente... Sí, porque lo han dicho ahí, que el pensionista lo tiene ya hecho, por así decirlo. Claro, a mí el que me suban 2 euros o 3 euros no me van a solucionar mucho, pero al que viene de detrás, que al final pierda un 35% en 20 años, ese sí se debe de preocupar. Entonces el tema de los jóvenes y de los futuros pensionistas, yo creo que hay que romper una lanza para que esta gente se incorpore a reivindicar lo que es el tema de pensiones para que en el futuro tengan una pensión digna, como lo dice la Constitución. Hay que tener en cuenta una cosa, que nos están hablando de que si creando 2 millones de empleos y tal, esto se soluciona. Hay economistas que dicen que ni llegando al pleno empleo se soluciona el problema, porque tener en cuenta una cosa, o sea, hay datos que si aumenta el empleo un 4 o un 5%, la caja de la Seguridad Social a lo mejor aumenta un 0,7 o así, o sea que no es proporcional. ¿Qué quiere decir? Que el empleo, con el empleo como está, o se hace un empleo de calidad o realmente esto no se soluciona. Y por otro lado, si en el mercado de trabajo nos están echando fuera a muchas personas que están dejando el puesto de trabajo y se está sustituyendo por robots y todo eso, ya empiezan a pensar algunos economistas, ¿por qué no se crea un impuesto a los robots y a las máquinas que realmente son las que están destruyendo? No es que estén destruyendo el empleo, el que ellas se integren al mundo del trabajo están ocasionando que mucha gente se quede sin empleo. Victoria. A ver, aquí justamente en el vídeo se toca varios conceptos que creo que son importantes que tratemos, y es que
yo soy de las que pienso que no van a desaparecer las pensiones. ¿Bien? Yo creo que realmente la intención final de nuestro gobierno y la intención final de la Unión Europea es que se queden en asistenciales, meramente, ¿vale? Y que la mayoría de la cantidad económica que mueve el sistema de seguridad social ciertamente vaya pues para las empresas, para los bancos y para las aseguradoras, de una forma de enriquecerlos y aumentar su capital, ¿bien? Entonces yo desde aquí lo que sí le puedo decir a la gente es que hay un sustitutivo para los planes de pensiones privados, ¿bien? Que es el convenio especial, que es cotizar al convenio especial. Yo soy de las que digo que si ciertamente un trabajador se puede quitar 200 euros teóricamente para pagar un plan de pensiones con la desprotección, ¿vale?, de que el banco quiebre, que la situación quiebre, quiero recordar que hay una figura en el sistema de seguridad social que se llama convenio especial, que permite complementar en muchos de esos casos, con lo cual ayudaríamos a conseguir más ingresos a la caja de pensiones del sistema de seguridad social para todo tipo de prestaciones, y muchas veces me gusta usar prestaciones, os lo voy a contar por el segundo punto, y además evitamos lo del plan de pensiones privadas, ¿vale? Porque una vez que haces el cálculo de jubilación, realmente pues te podría económicamente compensar más, no tendrías el gravamen que supone tener un plan de pensiones aparte, que nadie comentamos aún hoy, pero claro, el día que yo me jubilo y quiero cobrar mi pensión por la seguridad social y después me cobro mi plan de pensiones por el banco, Hacienda me obligará a cotizar, a declarar por doble pagador, con lo cual lo he pagado por un lado y ahora lo vuelvo a pagar por el otro, entonces lo ideal sería un convenio especial y complementar la pensión. Bien, entonces, sí es cierto que aparte a la gente joven hay que convencerla de que tienen más necesidad de pelear por este sistema de seguridad social. Bien, que ellos tienen que poner voz, ciertamente, porque es que no solamente estamos hablando de jubilación, que es lo que nos da la sensación siempre a largo plazo que nos queda mucho, ¿no?, por hacer, pero es que tú, por desgracia, puedes tener un accidente laboral con 20 años, con 30 años o con 40 años. Tú, por desgracia, te puedes quedar viudo o viuda. Tú, por desgracia, pues puedes tener un hijo pequeño que tengas que pagar una pensión de orfandad. Es que el sistema de seguridad social no solamente se trata de jubilación. Hay que, por desgracia, puedes tener enfermo a alguien y tienes que cubrir con asistencia sanitaria. Nuestro sistema de seguridad social abarca mucho más que lo que es las pensiones. ¿Bien? Eso creo que es algo importantísimo. Y la precarización, no solamente el mercado laboral, que es algo clarísimo, que no es necesario simplemente generar puestos de trabajo, sino además puestos de trabajo de calidad. Hubo una época en la que, es un ejemplo que habitualmente siempre ponemos en mi tierra, que es que el número de gente que trabajaba el campo daba para alimentar a poca gente. Hoy en día no hay tanta gente que alimente el campo, pero es que no es cuestión de que nos quedemos sin comer, porque sí que tenemos suficiencia, ¿no? Pues de lo que se trata es justamente eso, trabajarán menos, pero tendrán que cotizar más, tendrán que tener mejores sueldos y obviamente hay que crear unos impuestos justamente para esa robótica o para esas empresas y absolutamente sacar del mercado lo que se ha creado en bonificaciones empresariales y en ese tipo de políticas que lo que hace es restar ingresos a nuestra caja de pensiones. Sí, pero Victoria, yo me pregunto, ¿por qué somos el ciudadano de a pie siempre que carga con el problema? O sea, carga con la incidencia y además con el problema. Hay solamente, bueno, Desi ha hecho un comentario claro al principio de esta conversación, que, atención, no solamente se trata de una pensión, cuidado, es que mi medicación depende de mi aportación económica, es que la medicación de tal, es que todo esto conlleva una obligación económica. Yo, por ejemplo, he estado hace unos días en tu tierra y en el sector pesquero se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo en los últimos 15 años. ¿Qué hace esa gente? ¿A qué se dedica? Y eso no es la segunda. O sea, ¿A qué se dedican esas empresas
que había en Galicia conserveras. ¿Dónde están esas señoras que iban allí a trabajar? ¿A qué se dedican? Pues te cuento solo 5 minutos justamente hablando del tema de los marineros. Sí que os quiero aquí además comentar un tema que estamos justamente en este momento debatiendo en la Unión Europea y todo. Por cierto, un saludo a todos los estibadores, por supuesto. Que van a la huelga por sus condiciones laborales y contra la liberalización del sector. Justamente, bueno, pues comentaros que ahora en la Unión Europea se está tratando un reglamento interno para codificar a los barcos de la Marina Mercante, ¿bien? Supuestamente simplemente para unificar criterios de poner todas las embarcaciones de la Marina Mercante europeas con un código. Bien, ese código que simplemente se va a catalogar los barcos por tonelaje, TRB, y van a pasar a ser GTs, que realmente es tonelaje y tamaño, ¿vale? Hablando, claro, está haciendo que internamente se nos esté modificando la ley que tienen en coeficientes reductores los marineros, obligándoles a trabajar 2 años y medio más. ¿Bien? Hemos preguntado directamente en el Parlamento gallego, hemos preguntado directamente en el Congreso y hemos preguntado directamente en la Unión Europea. Hemos hecho las 3 preguntas, ¿bien? La parte de la Unión Europea que nos contesta, la Comisión Europea nos contesta por escrito que no es competente en seguridad social en nuestro territorio, cosa que le damos toda la razón, que desconocían, y digo desconocían, ¿vale?, que esa modificación fuese a afectar a los coeficientes reductores de nuestros marineros y que en todo caso le dejan libertad a nuestro gobierno de que se adapte antes de febrero del 2018. Bien. Nosotros estamos con estas reivindicaciones desde el año pasado. ¿Bien? El gobierno, aquí nos dicen que por parte de Pesca que está todo solucionado y que no se va a modificar, pero ahora reconociendo que la Comisión Europea nos dice que el gobierno español no le ha hecho ni una sola mención de que serían afectados los coeficientes, que ellos no son competentes de modificarlo, pero que el Estado español está en tiempo y en plazo de poder adaptar su legislación. ¿Crees que lo van a hacer? Dicen que no, que van a esperar a que salga publicada y después ya se verá. Pero es que de ahí estamos hablando de una porción de marineros de las costas gallegas increíble, que les van a obligar no solamente a jubilarlos a los 67, sino que ahora además aumentarles 2 años y medio más de campaña, que es inviable en un sector como puede ser el de mar, igual que pasa con lo de los estibadores de puerto. De si ibas a hablar, pero aprovechando la confianza te vuelvo a cortar, vamos a meter nuestra cuñita de Ruesta y enseguida volvemos hablando de las pensiones con Desi aquí en Canal 33. Me encanta. Bueno, esperamos que algún día acudáis a Ruesta a conocerlo. Los que estáis aquí en plató estáis invitadísimas, invitadísimos. Desi, que te he vuelto a dejar con la palabra en la boca. Siendo breve, por favor, que se nos acaba el tiempo, son las 10:05 de la noche. Yo creo que uno de los temas más sensibles es lo que ha aparecido en las entrevistas a pie de calle y luego en el debate que se estaba haciendo. Es decir, cómo las poblaciones tienen metido dentro de la cabeza, o sea, tenemos metido ideológicamente dentro de la cabeza que ya nuestras pensiones, en primer lugar, no van a ser dignas. Digo, para las gentes en concreto de unas determinadas edades, el espectro sociológico de la gente que se entrevistaba ya pasaban los 50 y pico años y muchos de ellos estaban jubilados y jubiladas, con lo cual estamos hablando de pensiones desde los 600 euros que hablaban hasta otro que decía que era medianamente digna, que será los 1.300 euros, 1.400 euros en las pensiones de jubilación. Pero luego toda la gente joven que tiene metido en la cabeza que no va. Es decir, la gente joven supone más del 60% del mercado de trabajo actual. No solamente que estén en paro hasta los 24 años en cerca del 50%, llegaron a estar hasta en el 54%, sino que la mayor parte de la precarización de esos contratos de trabajo que aportan muy poco porque son muy bajos de cara a la cotización, pero no solamente por el trabajador, sino fundamentalmente por el empresario, que es el que tiene la mayor parte de la cotización, que es donde está ese fraude. Eso yo creo que es un producto ideológico de lo que los estados han pervertido, los estados y la propia Unión Europea y todo el neoliberalismo ha pervertido de cómo quiere hacer la protección social de su ciudadanía.
Tener en cuenta que la pensión, lo mismo que la educación, lo mismo que la sanidad, lo mismo que cualquier derecho, lo mismo que el derecho a los cuidados, etcétera, en concreto son derechos sociales, esenciales y fundamentales, que deben ser cubiertos por los Estados a través de articular políticas para que siempre haya recursos suficientes para eso. Entonces es un derecho. ¿Qué hizo el mercado y qué hicieron los políticos y los Estados? Pues convertir ese derecho esencial del ciudadano, que por el hecho de ser ciudadano yo tengo que tener una protección social. Es decir, eso es lo que dicen las constituciones y lo que ha sido así el constitucionalismo de los estados asistenciales. Luego nos han dicho que es que ahora son servicios. Entonces hemos entrado en la trampa de los servicios, y claro, los servicios son caros porque lo que nos dicen es que ahora vivís mucho. Transforma los derechos en privilegios. Y no solamente en privilegios, sino que por el arte de la política y del engaño han convertido lo que era un derecho esencial de ciudadanía al individuo en concreto, o al sujeto político como sujeto, porque eso a los migrantes no les tocaba ya que no tienen derechos de ciudadanía, pero le han convertido en un servicio que además te dicen que gastas mucho y que eso es inviable. Claro, entonces el Roto decía una cosa en un chiste que hizo hace tiempo, cuando todo esto de los bancos que quieren hacer el asalto al gran bocado financiero, etcétera, decía, la única manera de garantizar las pensiones es que se las otorgamos el día de la muerte. Entonces ya no hay problema con respecto al sistema y la racionalización. Pero la gravedad es eso, que los jóvenes y las jóvenes, es decir, los chicos y chicas jóvenes que tienen unas determinadas edades, hay que cambiar el concepto. Es decir, no es que no vaya a tener una pensión, es que yo tengo derecho a una pensión por el hecho de ser persona. Lo mismo que tengo derecho a la educación, lo mismo que tengo derecho a la sanidad, lo mismo. Es decir, ese concepto de derecho hay que volver a reapropiárnoslos, porque si no, estamos en el mercado. Y como dicen en mi pueblo, estás en el mercado el que más chifle, capador. Es decir, o tienes capacidad adquisitiva para hacerlo y no. Y luego, la otra polémica que es esencial, es decir, las pensiones hay que pagarlas y punto. Y esa debe ser nuestra consigna, las pensiones hay que pagarlas y punto. ¿Cómo? A través de decirle al Estado que obligue, con políticas fiscales, a que los capitalistas, los consejeros, los grandes, los ejecutivos, es decir, el capital, en definitiva, aporte lo que tiene que aportar para cubrir esas necesidades sociales. Pedro. Sí, es evidente que hay unas grandes empresas en este país, multinacionales, que evaden sus impuestos, los eluden, no cotizan en el país en el que están explotando su negocio. Tienen una declaración fiscal en países en los que los costos son inferiores. Luego esto va en decremento de nuestros intereses. Creo que habría que cambiar el sistema de imposición a todas estas empresas y los grandes capitales. Jesús, creo que por tiempo vamos incluso a cerrar con tu intervención. Nos vamos a pasar al eje violeta, pero cerramos contigo. Yo quería decir una cosa muy importante, o sea, yo me niego totalmente a los planes privados, o sea, en mi opinión, los planes privados tenían que estar fuera de nuestros objetivos, totalmente. Y no hay que ver ejemplos, no más que, por ejemplo, en Chile. O sea, Chile es un ejemplo clarísimo donde apostaban por los planes privados, ahora en este momento están en movilizaciones todos los días porque eso no funciona, con unas pensiones bajísimas de 200 o 300 euros. Entonces yo me niego totalmente a que no haya otra solución que es buscar un plan privado, de una manera o de otra. Bien, es verdad que hay países que donde lo que sí hay un sistema mixto, un sistema de pensión pública más una parte de pensión privada y están funcionando con unas pensiones un poquito más altas. Pero yo aquí en España creo que si llegamos a eliminar todos los fraudes de todos los tipos, todas las subvenciones de todos los tipos y buscamos políticas de financiación, que yo no soy partidario de, por ejemplo, como se habla de las pensiones de viudedad y orfandad, pasarlo a los presupuestos del Estado, porque ahí les das ya el arma al gobierno para hacer lo que le dé la gana. O sea, yo creo que el punto donde debe de estar es en la seguridad social, y si hay que financiar algún impuesto, lo que sea, que vaya para la seguridad social, porque si no, de otra manera, esto lo van a ir reduciendo a su antojo.
Pues en esas estamos, en seguir potenciando los servicios públicos que nos están esquilmando y robando día a día. No terminamos todavía, nos vamos con nuestro espacio feminista, no pases palabra. Hola a todas, hablamos en nuestro programa de hoy de lo que se denomina el negocio más antiguo del mundo. La prostitución ha existido desde siempre para mujeres y también para hombres. Veamos qué dice el lenguaje sobre esto. ¿Puedes decir algún sinónimo de la palabra prostituto? Chapero. Escort o algo así, escort, ¿no? Gigoló, se dice en español. Creo, me suena que no existe. No, porque puto no se suele usar. Gigoló. Puto, ¿no? En mi país le decimos jinetero. Puto, ya está. ¿Y de la palabra prostituta? Guarra, cerda, zorra, puta. Zorra, quizá. Trabajadora de la calle. O puta, zorra, o mujer de vida alegre, todos esos. Puta, zorra. Reina de la esquina. Chica de compañía. Coloquialmente puta. Fulana. Zorra, guarra, perra, muchísimos. Trabajadora sexual, por el lado bueno lo que yo diría, pero lo que en general se dice, pues puta, zorra, guarra, todo lo que tú quieras. En ese aspecto siempre a las mujeres creo que se les ha insultado mucho más que a los hombres. La sección es la misma, pero generalmente en las sociedades se discrimina más a la mujer. La mujer es más discriminada en todas nuestras sociedades que son machistas. Pues igual que para prostituta, lo primero que te viene a la cabeza o lo que en general se dice tiene connotaciones negativas, prostituto no suena tan mal, ¿no? Porque no lo utilizamos tanto y por tanto no le asociamos los mismos significados. Porque es denigrar a la mujer y como que todo lo que hace el hombre no importa y está bien, y si una mujer lo hace, todo lo ven mal. Al hombre se le ve como una heroicidad y en la mujer se ve una cosa baja, sucia. Que una mujer que esté con varios hombres o que tenga relaciones sexuales con varios hombres, pues se le puede llamar puta, pero en cambio un hombre pues es un machote. La imagen que tenemos de la mujer está absolutamente sexualizada, está muchísimo más aceptado que el trato que se tiene hacia los hombres que disfrutan su sexualidad es muy diferente al trato que se le da a las mujeres que hacen lo mismo. Y bueno, se ve mucho peor que lo haga una mujer por la opresión que hemos tenido históricamente. Hay cerca de 70 sinónimos de la palabra prostituta y solo 2 de la palabra prostituto, chapero y puto, y ambas se relacionan con hombres que se prostituyen con hombres. Hay otra palabra, gigoló, que no está en la RAE y que se refiere a los hombres que se aprovechan de las mujeres, como si el beneficio es indigno solo si se acuerda primero. En lo que se refiere a la sociedad y al lenguaje, lo más sórdido de la prostitución solo afecta a las mujeres. Pues muchísimas gracias, compañeras. Desde aquí exigir a la RAE que cambie un poquito a todo el equipo de dinosaurios que tiene ahí publicando esta serie de palabras. Para cerrar el programa damos paso a nuestra agenda rojinegra para que anotéis las fechas próximas que tenemos de movilizaciones. Comenzando por el 15 de febrero, entre las 11 y la 1, CGT AENA en Aire celebra una concentración ante la sede de la COE aquí en Madrid, en Diego de León 50. El 17 de febrero, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, convocan una acción contra la pobreza energética, de 7 a 8 y media en la Puerta del Sol. El 18 de febrero, en Alicante, manifestación en defensa de los servicios de salud mental comunitarios. El 22, en la Sala Mirador, habrá un debate sobre trabajo sexual. Estará el colectivo Etaria y Anarna Miller. Será a las 8 y media. Del 24 al 26 de febrero tendrá lugar el congreso Las otras protagonistas de la transición, organizado por la Fundación Salvador Seguí y en colaboración con la Universidad Complutense y la International Oral History Association. El 25, la CGT, junto con las marchas de la dignidad, hablando del tema, volvemos a las calles con una movilización descentralizada por las localidades en defensa de las pensiones y de los servicios públicos. Ya en marzo, el día 7, en los martes ciudadanos del Teatro del Barrio, habrá a las 7 horas un encuentro entre diferentes colectivos de mujeres, entre los que se encuentran las Kellys, mujeres de CGT.
Recordad que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, donde se sucederán manifestaciones en todo el Estado, y el día 9 de marzo en la comunidad educativa hay una huelga general a nivel estatal. No lo habéis visto en pantalla, pero este domingo 18 de febrero hay una manifestación antirrepresiva por aquí, por las calles de Madrid, que irá de sol al Ministerio de Justicia a las 6 de la tarde. Despedirme de todas vosotras, todos vosotros, muchísimas gracias por estar aquí. A todos los que estáis al otro lado de la pantalla, recordaros que nos vemos el mes que viene con un programa que traerá cola sobre sindicalismos. En 2 semanas vuelven los compañeras de RNTV en lucha, y dar las gracias desde aquí a Canal 33 y a La Mosca TV desde Cataluña, que nos ven. Salud, rebeldía, y nos vemos en las calles.